días, tardes o noches, jóvenes. El día de hoy analizaremos el artículo 2 del Código Fiscal de la Federación. Concretamente, la fracción primera que hace referencia al tema de impuestos. Como bien saben, en el video anterior analizamos los principios constitucionales en materia fiscal. Y dentro del análisis de este tema, hacíamos el análisis del artículo 31 en su fracción cuarta, el cual establece la obligación que tenemos como mexicanos de contribuirle a los gastos públicos, que esta contribución deberá de realizarse de manera proporcional y equitativa, acorde a lo que dispongan las leyes. Como analizamos dentro de las primeras sesiones, el gasto público son las inversiones que hace el Estado en base a un presupuesto de egresos anualmente aprobado por nuestros legisladores, con la finalidad de invertir en generar beneficios para la sociedad. Ahora bien, ¿qué debemos de entender por temas de contribuciones? Para estos efectos, los distintos medios por los cuales el gobierno genera ingresos a través de la imposición son a través de las contribuciones, las cuales se encuentran establecidas dentro del artículo 2 del Código Fiscal de la Federación, los aprovechamientos y productos, los cuales se encuentran tipificados por el artículo 3 del propio Código Fiscal de la Federación. Y como contraparte, si se genera un incumplimiento a nuestros deberes por parte de los ciudadanos, la autoridad tiene facultades de exigir esos pagos, para lo cual se cuantificarán las cantidades o montos a cubrir y estos se notificarán a manera de créditos fiscales, los cuales se encuentran tipificados dentro del artículo 4 del propio Código Fiscal de la Federación. Ahora bien, ¿cómo podemos definir el tema de contribuciones? El tema de contribuciones, el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española los define como la cuota o cantidad que se paga para algún fin y principalmente la que se impone para las cargas del Estado. Ahora bien, doctrinalmente, las contribuciones es el ingreso público o prestación pecuniaria exigida por una administración pública como consecuencia de la realización de los supuestos de hecho a la que la ley vincula el deber de contribuir, con el fin primordial de obtener los ingresos necesarios para el sostenimiento del gasto público. Por lo tanto, podemos definir las contribuciones como las cargas que el Estado impone a los gobernados para que éste pueda cumplir con sus funciones de derecho público. En este sentido, las contribuciones son las aportaciones pecuniarias que por obligación aporta el ciudadano al Estado para que éste, en base a una política pública, pueda invertir estos recursos en programas, en su momento proyectos de gobierno y que puedan generar un desarrollo y un bienestar social. Ahora bien, el artículo 2 del Código Fiscal de la Federación clasifica las contribuciones y las clasifica en impuestos, en aportaciones de seguridad social, en contribuciones de mejora y en derechos. Y dentro de la fracción primera de este artículo 2 del Código Fiscal de la Federación, nos define a los impuestos como las contribuciones establecidas en ley que debe pagar la persona física y moral que se encuentre en una situación jurídica o de hecho previstas por la misma. Doctrinalmente, los impuestos se definen como el tributo gravable que el Estado fija unilateralmente con carácter de obligatorios a todos aquellos individuos cuya situación coincida con la hipótesis prevista por la ley como el hecho generador del tributo. Hay que recordar que al ser unilateral o al aprobarse de manera unilateral, todos los ciudadanos estamos obligados a observar esa ley, pero solamente estarán obligados a pagar dicha contribución, dicho impuesto, a aquellas personas que se ubiquen en una situación hipotética establecida dentro de la misma ley y que por la cual se genera la obligación al pago de dicho impuesto como tal. Ahora bien, acorde a lo que dispone el artículo 31, como ciudadanos estamos obligados a aportarles tanto a la Federación
al Estado y al municipio en el cual tengamos residencia. Por lo tanto, tenemos que atender las distintas normas federales, estatales y municipales. Y en ese sentido, tendríamos la obligación de pagar impuestos federales, estatales y municipales. Los impuestos federales son los aprobados por el Congreso de la Unión y su aplicación será en toda la República. Es decir, toda persona física o moral que tenga fuente de riqueza situada en territorio nacional está obligada a pagar los impuestos federales, independientemente el lugar en el cual se haya generado esa fuente de riqueza. E incluso los mexicanos, por nacimiento, que acorde a lo que dispone el artículo 9 del Código Fiscal de la Federación, que tengamos residencia en otra nación, tenemos generando o seguimos generando esta obligación de aportarle al gasto público de nuestro país por los próximos 3 ejercicios fiscales a partir de cuando se realice el cambio de residencia fiscal, salvo que exista un tratado de amplio intercambio de información tributaria con México y que de esta forma se defina y se establezca que se tiene la obligación de pagar el impuesto en el país en el cual se tiene la residencia como tal. Ahora bien, en el caso de los impuestos estatales, son aprobados por las legislaturas locales y su aplicación se da dentro del territorio de una entidad federativa, y los municipales son los creados por los congresos locales y su aplicación solamente se da dentro del municipio correspondiente. En ese sentido, ya en base a la soberanía que le otorga la propia Constitución a los estados y municipios, estos podrán crear su propio marco tributario. Y por ello podemos encontrarnos que probablemente en algunos estados se exija un impuesto que no se nos exija a nosotros dentro de nuestro estado de Nayarit, y como contraparte habrá impuestos que se exijan en nuestro estado y que no se exijan en otras entidades federativas. Al igual, en el caso de los municipales, los impuestos municipales, habrá municipios que establezcan ciertas contribuciones a su favor que no sean exigidas en otros municipios y en su momento, o que las cuotas o tarifas puedan ser diferentes o puedan ser mayores o menores acorde a esta soberanía que les reconoce la propia Constitución al reconocerlos como estados libres y soberanos como tal. Dentro del tema de impuestos podemos encontrar que hay impuestos directos e impuestos indirectos. ¿Cuáles son los impuestos directos? El impuesto directo es aquel que puede ser directo, ya que grava sobre el patrimonio o los ingresos de la persona cuya situación coincida con la que la ley señala como el hecho generador del tributo. Es decir, la persona que se vincula con estas hipótesis previstas en ley es el sujeto obligado a pagar esa contribución. No tiene el poder de transferir esas obligaciones a terceras personas. Es decir, en él recaen dichas obligaciones y él tiene que darle cumplimiento a las mismas. A diferencia de los impuestos indirectos, que estos se van trasladando de un contribuyente a otro en cada proceso de producción, comercialización de un producto o servicio, hasta llegar al consumidor final, quien es quien realmente va a absorber la totalidad de ese impuesto que se generó de un origen como tal, ¿no? En nuestro país, el impuesto indirecto por naturaleza, por excelencia, es el impuesto al valor agregado. Es decir, cada que consumimos bienes y servicios, estamos obligados a pagar la tasa del 16% del IVA con respecto al precio del producto como tal, ¿no? Y la persona que enajena ese bien o ese servicio está obligado a llevar a cabo la retención de este impuesto al valor agregado como tal, ¿no? Habrá, acorde a lo que dispone la propia ley del impuesto al valor agregado, ciertos bienes y servicios o productos y servicios que están grabados a tasa cero, y por ello no se tendría la obligación ni de retener ni de pagar el impuesto sobre el valor agregado como tal. Pero la gran mayoría de los productos y servicios que consumimos sí están grabados acorde a la tasa del 16% del IVA, y la persona que enajena estos bienes y servicios tiene la obligación de llevar a cabo dicha retención.
para entender de qué manera se lleva a cabo tanto el traslado del IVA como el entero del mismo, pondremos este pequeño ejemplo como tal. En el caso, una persona que cobra ingresos o que presta sus servicios profesionales, en este caso, cobra de IVA la tasa del 16%, tendría que retenerle a su cliente 1.600 pesos. Este IVA cobrado se le denomina IVA trasladado, porque no es una utilidad que está generando, no es un ingreso neto que está generando este contribuyente, sino que es un impuesto federal que está reteniendo a nombre de la autoridad. Por lo tanto, nuestro ingreso como tal son los 10,000 pesos y el IVA que estamos reteniendo son 1.600 pesos, que es lo que estamos obligados a enterar y a trasladar mensualmente como tal. Pero por otra parte, nosotros para poder prestar estos servicios o enajenar nuestros productos, también a nuestros proveedores le pagamos IVA como tal, ¿no? Al rentar una oficina que nos cobraban de renta 3,000 pesos, estamos pagando 480 pesos de IVA. Al pagar nuestro servicio telefónico, que son de 500 pesos, estamos pagando 80 pesos de IVA. Al comprar papelería o útiles de oficina, en este caso, también estamos pagando IVA, ¿no? En este caso, la compra sería por 1,000 pesos, el IVA que estaríamos pagando o cubriendo son 160 pesos. Mensualmente tendríamos el derecho de sumar todos estos ingresos, o todos estos gastos, que realizamos a lo largo del periodo de un mes para el efecto de poder estos gastos hacerlos deducible contra ISR. Y el IVA que nosotros le pagamos a nuestros proveedores, también tenemos el derecho de sumarlos para efecto de poderlo acreditarlo contra las cantidades que nosotros le cobramos a nuestros clientes del IVA como tal, ¿no? En este caso, si sumamos los 480, los 80 pesos y los 160 pesos de IVA que le pagamos ya sea a la persona que nos estaba arrendando el bien, al Telmex en este caso, que es la institución que nos prestaba este servicio de telefonía, y a la papelería a la cual le consumimos estos artículos de oficina, en este caso serían 720 pesos el IVA que nosotros podemos acreditar contra el IVA trasladado como tal, ¿no? Entonces, mensualmente nosotros tenemos el derecho de a los 1.600 pesos que yo le cobré a mis clientes de IVA, restarle los 720 pesos que yo le pagué a mis proveedores de IVA. Y en este caso, solamente estaría obligado a enterar a la institución fiscal solamente 880 pesos. Por eso señalamos que en cada proceso de producción se va trasladando este impuesto y al final de cuentas el consumidor final que no presenta declaraciones periódicas termina absorbiendo la totalidad del IVA que se va generando en origen y termina pagándolo en su totalidad como tal. Porque la persona que está mensualmente presentando declaraciones periódicas, al momento de cobrarles a sus clientes la parte del IVA, está recuperando las cantidades que previamente le pagó a sus proveedores de IVA como tal. Ahora bien, ¿qué diferencias podemos señalar respecto a los impuestos directos con los impuestos indirectos? Los impuestos directos son los que el contribuyente no puede trasladar a otros sujetos e inevitablemente recaen en su patrimonio. Los impuestos indirectos son aquellos que el contribuyente puede trasladarlos sin sufrir un impacto económico ni financiero. Los impuestos directos son los que gravan situaciones periódicas y que por ser constantes permiten elaborar un padrón de contribuyentes. Es decir, que a la autoridad le permite al elaborar este padrón de contribuyentes no solamente poder establecer con toda certeza quién es el sujeto obligado al pago de dicho impuesto, sino también en base a la información que está obligada a declarar este contribuyente, puede ubicar a este contribuyente a efectos de no solamente saber el lugar en el cual lleva a cabo sus actividades, sino que también ejercer sus facultades o actos de molestia que en base a lo que establece el código
está facultado a llevar a cabo para comprobar si este contribuyente está cumpliendo correctamente con sus deberes o sus obligaciones. A diferencia que los impuestos indirectos, que son aquellos que gravan hechos aislados o esporádicos que provocan la inviabilidad de elaborar un padrón de contribuyente y que automáticamente genera la necesidad de la autoridad que a estos contribuyentes ya cautivos les establezca la obligación o los establece como retenedores de los impuestos, y que estos retenedores son los que están obligados a trasladar esas cantidades y presentar las declaraciones correspondientes de los impuestos que se estén causando, y no la persona que está pagando dicha contribución como tal, ¿no? Son impuestos directos los que el contribuyente no puede trasladar a otros sujetos, perdón, eso ya lo habíamos señalado. Son impuestos directos aquellos que recaen en una riqueza cierta y determinada, como son los ingresos y el patrimonio, y son impuestos indirectos aquellos que gravan una manifestación presunta de riqueza, como es el consumo como tal, ¿no? En general, los impuestos directos gravan una manifestación cierta y determinada de riqueza, que son ingresos o patrimonio, en tanto que los indirectos graban una manifestación presunta y aislada de riqueza, como es el consumo como tal. Ahora bien, finalmente, para concluir este video, ¿cuáles son las características que tienen los impuestos, ¿no? Son establecidos y regulados por leyes específicas, es decir, que si bien es cierto, hemos señalado que la ley que le da origen y vigencia a estos impuestos es la propia ley de ingresos, en el cual se contemplan estos impuestos a exigirse para el ejercicio fiscal determinado. La ley específica regula dicho impuesto al establecer cuáles son los plazos, las tasas aplicables, los sujetos que están obligados, las diferentes hipótesis que generan dichas obligaciones como tal, ¿no? Son generales y de carácter obligaciones, ya que, como ya hemos señalado, aquel ciudadano que se vincula con un hecho hipotético establecido por estas normas fiscales, generan la obligación a pagar dicho impuesto como tal. Graban ingresos y el patrimonio de las personas se pagan de manera periódica y en forma permanente. Es decir, mientras nuestros hechos o situaciones jurídicas nos sigan vinculando con esas hipótesis previstas por las distintas normas en materia fiscal, tenemos la obligación de manera permanente pagar dichos impuestos como tal, ¿no? Una vez que dejemos de llevar a cabo dichas actividades o que nos dejemos de colocar en estas situaciones hipotéticas, en ese momento tenemos la obligación de presentar el aviso de suspensión de actividades en caso de ser personas físicas, para en su momento dejar de pagar los impuestos de manera periódica y de forma permanente. Y una vez que nos volvamos a vincular, tenemos que reactivar actividades a efecto de pagar nuevamente de manera periódica y permanente dichos impuestos como tal, ¿no? Se basan en un criterio de progresividad, porque atendiendo el principio de proporcionalidad, nuestras tasas y tarifas van a ir aumentando de manera progresiva, tratando de afectar en mayor medida a aquel persona que tenga un mayor ingreso, una mayor patrimonio, o su patrimonio tenga un mayor valor, y de esta forma pague una cantidad mayor del impuesto correspondiente. En su mayoría son autodeterminativos. Esto significa que no solamente estoy obligado a pagar dicho impuesto, sino también en mí recae la obligación de determinar las cantidades que tengo que pagar y que tengo que cubrir como tal, ¿no? Si más allá de lo que hemos señalado, en la actualidad, pues también les he comentado que la gran mayoría de nuestras obligaciones las presentamos a través de medios electrónicos en la actualidad, pues prácticamente es estas aplicaciones, estos formatos de pago que tenemos la obligación de llenar para efecto de presentar estas declaraciones y realizar dichos pagos. Ya vienen tan avanzados o simplificados que prácticamente esta autodeterminación, el propio programa te determina las cantidades o montos a entregar, pero sí en ti recae la obligación de informar a cuánto ascendieron tus ingresos, informar a cuánto ascendieron
tus gastos que estás en tu derecho de disminuir a efectos de que el programa pueda realizar las operaciones aritméticas y que te pueda determinar las cantidades a enterar como tal, ¿no? Y finalmente, los beneficios de los impuestos son indirectos, porque esto no significa que por el hecho de que yo esté pagando los impuestos, a diferencia de las otras contribuciones que vamos a analizar en próximos videos, voy a recibir un beneficio en lo especial o en lo particular, ¿no? Al momento que yo pago mis impuestos, le permite al gobierno captar recursos y como ya adelantamos al principio de este video, a partir de estos recursos se pueden invertir en distintos proyectos, iniciativas, programas y que de esta manera el ciudadano de manera indirecta pueda generar beneficios a su favor como tal, ¿no? Un ejemplo muy palpable es la obra pública, ¿no? Si bien es cierto, estas obras que se realizan en nuestra ciudad, en nuestros municipios o en el país, algunos ciudadanos los beneficia más que a otros, no los beneficia porque estén pagando ellos sus impuestos y los demás no, sino porque son consecuencias de la obra misma como tal, ¿no? Pero al final de cuentas, al realizarse una obra pública, todos nos vemos beneficiados como tal, ¿no? Habíamos puesto ya algunos ejemplos al inicio de nuestro semestre, atendiendo o haciendo mención a ciertas obras de nuestro entorno. Por ejemplo, el Boulevard Tepic Jalisco señalábamos, ¿no?, que es una obra importante que ha no solamente detonado en el desarrollo de nuestro municipio, que no solamente ha generado una mayor viabilidad o mejorado la viabilidad, que ha detonado la economía en el entorno, sino también todos al momento de transitar por este boulevard nos vemos beneficiados al tener una obra de calidad, una obra que, si bien es cierto, nos ha acortado distancias, que ha mejorado lo que es la infraestructura del entorno como tal, ¿no? Y esto, desde luego, fue posible realizar esta obra por los recursos que en su momento contaba, ya sea el municipio y la propia federación, porque hay que recordar que esta obra se realizó con presupuesto federal aportado o en su momento aportado por el gobierno federal y que cristalizó en esta obra que hoy en día ha mejorado lo que es la circulación por esta zona de nuestro municipio como tal, ¿no? Bueno, jóvenes, con esto terminamos el tema o el análisis breve de lo que son los impuestos. Espero aclarar sus dudas por otro medio, por la plataforma del Zoom, y estaremos en contacto y nos veremos por otros videos. Hasta luego.